Hola a todos y todas, gracias por la invitación. Voy a intentar hacerlo esto lo más rápido posible. Vengo a presentar, sobre todo en relación con lo que ha comentado, el proyecto de la Biblioteca Gabriel García Márquez y los conceptos que ella ha mencionado que hemos aplicado en ese proyecto. Quería también resaltar que entre los reconocimientos que ha obtenido este proyecto está el premio NAN a Mejor Equipamiento en el año 2022. La Biblioteca Gabriel García Márquez es un proyecto que se basa en un concepto que está ahí explicado con este diagrama, digamos, evocando un conjunto de libros apilados con las páginas plegadas y horadadas. Se trata de un sistema arquitectónico sofisticado, con un concepto que hemos trabajado con otros proyectos y aplicamos en este ejercicio para un solar que está en el barrio de Sant Martí de Provençals, en la ciudad de Barcelona, en un barrio obrero, charnego, como dicen allí, reivindicativo, que llevaba tiempo reclamando un equipamiento y actuaciones en el barrio acordes con la metrópolis en la que está insertada y que carecía de ellos pues, desde hacía prácticamente cuatro décadas. No obstante, el solar de partida era este lugar detrás de una comisaría de policía en un cruce de calles secundarias, un espacio que no tenía las características propias para construir un equipamiento con mucho impacto social, sino más bien algo muy local y digamos, y de menor impacto, ¿no? Ahí creemos que la arquitectura tiene un papel y es capaz de añadir valor a este emplazamiento para construir un centro de referencia para el barrio. Las operaciones que realizamos a partir del sólido capaz que proponía la normativa fueron digamos, realizar una arcada, vaciar, horadar, digamos, el espacio bajo digamos, en la zona de planta baja, creando una especie de salón urbano, ampliando el espacio de la calle. No se puede, no se puede, no tiene puntero, sí tiene puntero, pero no sé si funciona, aquí, no, pero no sobre la pantalla, vale. Voy a ir para atrás, perdonad. Bueno, hay un chaflán también en la esquina que resalta el lugar de ese cruce de calles y lo convierte en cierta manera en una plaza, evocando las soluciones que utiliza el ensanche de la ciudad de Barcelona, que conoceréis, ¿no? Que genera una especie de plazoletas. Ese cruce de calles secundarias se ha convertido ahora en la plaza de Carmen Balcells, que es la editora que trajo a Gabriel García Márquez a Barcelona. Y esa arcada que se genera también trabaja con los árboles de gran porte que hay en la parcela, generando una conexión y un eje cívico que conecta con algunos equipamientos antiguos y una zona que se ha paternalizado ahora, digamos, intensificando las condiciones de ese lugar como punto de encuentro ciudadano para el barrio. El resultado es esta volumetría que internamente se organiza se organiza con un patio triangular en el centro y tres núcleos, uno cuadrado y dos triangulares alrededor de ello. Esos núcleos albergan las escaleras en los dos triangulares y ascensores y la parte de servicios el cuadrado. Entre ellos se articulan unas estructuras tridimensionales de madera con algunos refuerzos metálicos que conectan esos tres núcleos y que tienen distintas tipologías en función de las características del espacio al que sirven, el programa y otras condiciones de las que hablaremos ahora. En el patio se introduce una escalera en espiral que recorre ese espacio vertical y que sirve a las plantas diáfanas. Como los núcleos están conectados con esas estructuras tridimensionales o cerchas, nos permite disponer plantas diáfanas intercaladas a las que va dando esa escalera, organizando las distintas configuraciones y posibilidades de distribución. Luego tenemos una cubierta que alberga una serie de lucernarios que permiten introducir una luz natural a los distintos espacios de lectura y de estudio. La envolvente, a su vez, es una densificación de la estructura de madera y permite gestionar
una serie de vectores que atraviesan el edificio, organizando, digamos, o buscando las mejores vistas posibles para el solar. Al final, si recordáis, el mapa del ensanche de Barcelona está girado 45 grados con respecto al norte-sur, al revés que en Madrid, ¿no?, que está perfectamente alineado con el eje norte-sur. Ese giro producido por el mar y la montaña hace que en este caso la parcela esté atravesada diagonalmente por ese vector sur a la izquierda, norte a la derecha. Entonces, con esta envolvente densa y de gran profundidad, orientada hacia el norte o hacia las vistas mejores en cada caso, y digamos, para conseguir la mejor protección solar o las mejores visuales, pues digamos, permitimos gestionar las relaciones con el entorno, evitando, por ejemplo, la visión frontal con la comisaría que está detrás, y orientamos la mayoría de los espacios hacia la calle, hacia la gran arboleda que rodea el edificio. Entonces, este es un poco el resultado anticipado con el fotomontaje actualizado que presentamos al concurso de la biblioteca. Aquí hay algunos valores del edificio material en cuanto al presupuesto, que básicamente se realizó con unos costes de ejecución material algo inferiores a 2.000 euros de metro cuadrado de coste de ejecución material, más luego equipamiento, que también fue algo que cayó en todo el diseño del equipamiento, fue parte integral del encargo del proyecto. Uno de los temas con los que trabajamos, que son relevantes en este proyecto, de sus singularidades, es el uso de la madera. La madera la utilizamos en el estudio desde hace tiempo por muchas razones, ¿no? Una son las prestaciones que ofrece higrotérmicas, digamos, el impacto ecológico que tiene el uso de la madera, también la precisión que nos permite la prefabricación y la industrialización y el control en obra y su puesta en obra en seco y tal. Y luego además siempre hablamos de la capacidad como material estructural de socialización que tiene este material frente a otras alternativas como el hormigón, el acero. Al final es un material que acompaña a la humanidad desde hace milenios, que tiene unas características que nos permiten, nos gusta tocarla, estar en contacto con ella, es un material orgánico, en fin, con el que hay construida toda una serie de afectos y valores culturales, sociales, históricos, con los que podemos trabajar y que nos permite hacer soluciones, ¿no?, como esas gradas que forman parte de la biblioteca, que sería difícilmente planteable con otros materiales que serían más fríos, más ásperos, más áridos, o lo que fuera, ¿no? He mencionado muy de pasada, pero digamos, los valores ecológicos que permite el uso de la madera, y entre ellos habría que, por supuesto, mencionar el volumen de almacenamiento de dióxido de carbono que implica utilizar la madera, que es esa columna en verde que aparece a la izquierda, que supone todo el CO2 que absorben los árboles durante su crecimiento. Al final, la madera es dióxido de carbono almacenado en forma de un material orgánico en nuestros edificios. Las columnas en rojo, las primeras son las del montaje, el transporte, y la última es la que supondría desmantelar el edificio, quemar esa madera y devolver el dióxido de carbono en una hipótesis a la atmósfera, potencialmente volviendo a iniciar el ciclo de plantar árboles, proceso con bosques con explotación certificada, que absorbe nuevamente ese dióxido de carbono, y volvemos a entrar en ese ciclo, ¿no?, de recuperación de la huella ecológica. Este es el resultado de la estructura de madera justo antes de que en 2020 se desatara la pandemia COVID y el edificio quedara expuesto durante varios meses a la intemperie. Pero bueno, podéis haceros una idea de lo que implicaba esta estructura, que básicamente permite ya definir el espacio, organizar, ¿no?, las visuales, las circulaciones. Al final es una estructura. Voy a poner, tiene un vídeo esto con audio, no sé qué tal, pero bueno, igual no es necesario. ¿Se puede bajar Decía que el uso de la madera, en este caso, no se trata de resolver, la estructura del edificio, no se trata de resolver los problemas portantes con la mínima cantidad de materia, que es como el problema estructural fundamental. Aquí la madera tiene un papel mucho más
relevante y con muchas más dimensiones. Digamos, es una parte fundamental del ecosistema de los espacios bibliotecarios y al final organiza las circulaciones, digamos, la configuración general, cualifica los espacios, los dota de un determinado carácter en cada caso, y al final, por eso, la envolvente es una versión densificada de esa estructura que luego, bueno, tiene infinidad de detalles más o menos sofisticados, ¿no? Para nosotros es una ebanistería a gran escala, en la que hay que tender con mucho cuidado, ¿no? a la expresión de las juntas, a las uniones, que están casi al 100% ocultas o trabajadas para que no sean visuales y, digamos, y que su proceso constructivo no forme parte de la expresión arquitectónica del edificio, sino que participe, como decía, de unas relaciones ecológicas y ecosistémicas dentro de los espacios bibliotecarios. Perdonad, he ido para atrás. El otro punto, digamos, relevante de este proyecto es la investigación bibliotecaria que realizamos junto con Bibliotecas de Barcelona sobre el programa, tratando de responder a una pregunta, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, que está todo online, que el problema del acceso al conocimiento no es exclusivo, o está resuelto de otros medios y no es exclusivo de las bibliotecas, ¿para qué ir a una biblioteca? Para ello, desarrollamos una investigación en la que tratábamos de analizar situaciones en las que se daba digamos, nos podían inspirar, nos permitían abordar ese problema de acceso, intercambio y producción del conocimiento, situaciones que se daban en otros lados, generalmente además en el entorno cercano del barrio, situaciones como muy situadas y localizadas con las que los clientes y el público podrían emparentarse, y que podíamos trasladar a la biblioteca y realzarlo, intensificarlo, combinarlo de manera especial gracias a los recursos institucionales que ofrece el espacio bibliotecario. Estas son algunas de las referencias que analizamos y, bueno, menciono solamente una aquí, que es el problema la cuestión de la experiencia de la información, que a nosotros particularmente nos interesaba poner el foco en la experiencia del espacio y la experiencia del acceso a la información, teniendo que ¿no? hay una diferencia radical entre ver un monólogo en YouTube o ir a un teatro y tener esa experiencia. La información es la misma, pero la huella que deja en nuestro ser es radicalmente distinto. Y se debe a una serie de factores que son potencialmente trasladables también a la biblioteca, ¿no? Aquí hablamos del espacio en el que se coloca ese fragmento de información, cómo eso se convierte en un evento, cómo hay una audiencia que participa de ese mismo espacio, un poco como ocurre aquí. No sería lo mismo, ¿no? La experiencia que estamos teniendo que si la estuviéramos compartiendo online. También la anticipación del propio evento, el poder compartirlo posteriormente, todo eso son elementos que contribuyen a que ese fragmento de información al que uno accede produzca una experiencia radicalmente distinta. Cogimos todas esas situaciones y las combinamos, las hibridamos, produciendo, digamos, una suerte de espacios o ecosistemas cuya colección nos parecía que era una de las colecciones más relevantes que tiene que ofrecer una biblioteca. No es tanto la colección de libros de Shakespeare, que están online y que tienen infinidad de referencias cruzadas y infinidad de prestaciones, sino esta colección de espacios cuya experiencia es insustituible por medios digitales o electrónicos. Y que además deberíamos abordarlo de una manera ecosistémica, es decir, holística y transversal. No bastaba simplemente con recolectar posibilidades y potenciales y colocarlos allí sin más, sino que debíamos hacerlo de una manera relacional. Todos los elementos, desde la estructura, las capas de la arquitectura, el programa, la colección, el uso, debían estar en sintonía para producir esa sensación de, ¿no? un ecosistema diseñado y producido de forma colectiva de manera holística. Eso afectaba, por ejemplo, a las instalaciones, ¿no? A la manera que se tenían que integrar en un suelo técnico y disponer de una manera lo más
coherente y cohesiva con el resto del espacio, ¿no? Al final, esas instalaciones aparecían, ¿no?, previamente en obra antes del mobiliario y el resto de elementos. Aquí podéis ver un ejemplo, ¿no?, de lo que llamamos diseño ecosistémico, un espacio en el que la estructura, esta estructura horizontal de baldas, está en relación con el soleamiento, porque esto es la orientación sur, con lo cual, digamos, esa estructura horizontal permite protegerse del sol en verano y dejar entrar un mayor soleamiento en invierno. Está en relación con la colección, porque es un soporte para colocar libros, como podéis ver. También con el programa, produciendo esas gradas de cuentacuento, también con la escala del espacio, porque esta es la biblioteca infantil y entonces ofrece una escala, digamos, de menor dimensión para los niños, y al final también organiza las circulaciones, las conexiones con el núcleo y tal. Es una estructura, como decía, no solamente resuelve los problemas portantes, sino que se pone en relación con el todo, lo cual nos obligaba en fase de proyecto bastante temprano a trabajar de una manera muy coordinada con bibliotecas para anticipar qué programas tenían más sentido en qué partes del edificio y cómo todo podía tener una relación cohesiva. Voy a intentar pasar rápidamente ahora unas fotos de la biblioteca terminada y una serie de espacios de las que os ofrezco algunas capturas breves para que os hagáis una idea. Esta es la zona de acceso y este es, digamos, el esquema en axonométrica que presentamos de los conceptos y cosas que tenían que tener lugar en ese espacio. Llamábamos el Ágora Escaparate, como un espacio, digamos, un lugar que está en la zona de acceso, rodeado, ¿no?, en esa especie de salón urbano ligeramente elevado, donde se da espacio, ¿no?, lugares, digamos, situaciones de encuentro, también de ofrecimiento de la colección de la biblioteca, en el que hay una serie de dispositivos arquitectónicos más o menos sofisticados, esas correderas de gran tamaño, una capa de cortinas detrás que permite generar un umbral que puede funcionar en los dos sentidos, ¿no?, participando del interior o del exterior, y donde se disponía también un mobiliario muy de píxeles o de modular, que permitía un uso muy diverso, ¿no?, para ocupar el espacio exterior o el interior. En la planta baja también de la biblioteca encontramos, según se accede, lo que llamamos el foro de idea, una serie de pequeños ecosistemas combinados alrededor de estas cortinas translúcidas que ofrece tipologías muy diversas de encuentro y espacios de socialización y de intercambio de conocimiento, como podéis ver en estas imágenes. Otro espacio, nos parece, digamos, uno de los más principales y más relevantes, es este patio triangular de la biblioteca, con la escalera que la recorre y que llamamos nosotros la espiral de encuentros, entendiendo que la biblioteca es el paradigma del espacio público, lo llaman algunos las catedrales civiles, y en cuanto a espacio público, las posibilidades de encuentros inesperados se multiplican. Uno va a una biblioteca no solamente porque vaya a localizar un fragmento de información determinado, sino porque pretende también encontrarse con cosas con las que no contaban, ¿no? Puede ser temas muy, muy diversos. Este espacio, en el caso de la biblioteca, es fundamental porque se convierte en el espacio de relación. Es un espacio conectivo que funciona de forma centrípeta, ofreciendo los distintos espacios de la biblioteca a los usuarios en su recorrido, ofreciendo múltiples perspectivas, como un paisaje que se despliega y ofrece múltiples itinerarios, posibilidades inesperadas y situaciones muy diversas. Tenéis la sección y algunas imágenes adicionales de ese recorrido en espiral, como veis, desembarcando en las plantas diáfanas de la biblioteca. El último espacio, ya con esto termino, es lo que llamamos el Palacio de la Lectura. Entendiendo que la biblioteca nuevamente debe reproducir situaciones que se producen casi en cualquier lugar, como en nuestras propias casas, pero puede hacerlo con unas condiciones especiales que ofrecen los recursos institucionales, ¿no? Entonces tenemos desde espacios de estudio, aquí abajo a la derecha, lugares de lectura casi doméstica, ¿no?, como ahí veis esos sofás donde se reproducen condiciones hogareñas casi palaciegas, y otras tipologías de lectura, como la lectura al aire libre, etc.
En la última planta del edificio es donde se encuentran estos espacios concentrados en la lectura. Vamos a llegar a ellos. Primero hay una zona de colección con espacios amplios y donde la velocidad de tránsito por la colección está ralentizada, no es tan rápida y acelerada como en las plantas inferiores. Es un lugar ya más de estudio, sosiego, y al que se llega para culminar en este tipo de condiciones, ¿no? En este lugar en el que uno puede encontrarse leyendo tan a gusto como en casa, o mejor, entendiendo que no todos podemos tener un palacio, porque es insostenible, pero sí puede haber palacios para el pueblo, como así se han llamado este tipo de equipamientos, ¿no? Como lo llama el sociólogo americano Eric Klinenberg. Palacios, digamos, en los que el barrio, ¿no? los vecinos pueden disfrutar de unas condiciones que probablemente no pueden permitirse en sus propios hogares y que hacen que estas instituciones tengan ese valor. Y termino con dos imágenes con las que siempre nos gusta rematar esta presentación. Una es esta esquina del patio. Típicamente esta sería una esquina, digamos, donde se concentrarían los esfuerzos gravitatorios y donde tendríamos, digamos, una concentración de esfuerzos y se vería, digamos, ese núcleo estaría ocupando esa esquina, pero en este caso hemos hecho un esfuerzo por retranquear ese núcleo y las cerchas se entregan en un punto retranqueado, si podéis ver en la primera planta, y que se recoge en las plantas alternas. Eso nos permite disolver, en cierta manera, la esquina y fomentar la circulación diagonal, haciendo que el edificio no traslade al espacio los esfuerzos estructurales, constructivos y técnicos que existen, que son muy diversos, sino que fomente, ¿no? las circulaciones, la permeabilidad, el edificio como paisaje, y también el edificio como ecosistema, digamos, relegando los problemas técnicos a un lado y fomentando las relaciones ecológicas, sociales, de todos los elementos arquitectónicos del espacio. Y el contraste con esa levedad técnica es esta densidad y pesadez social, ¿no? Este peso social que digamos tiene el edificio para el barrio. Esta es una imagen del día de la inauguración y habla muy mucho de lo deseado que era este equipamiento en el barrio, del impacto que ha tenido en San Martí de Provençals y la Verneda, lo llaman ahora los vecinos el Guggenheim de la Verneda, porque atrae turistas, ya ha llevado consigo un cierto desarrollo y atracción, ¿no? a muchos niveles, y bueno, y para nosotros sigue siendo, digamos, el mejor reconocimiento posible que puede tener el trabajo de un estudio de arquitectura, ¿no? Es esta gran acogida que ha tenido y sigue teniendo para los vecinos y trabajadores de la biblioteca. Muchas gracias.